de eso que se ha llamado pensamiento árabe o pensamiento musulmán y judío medieval, y muy en concreto en torno a la figura de Averroes. Y lo que pasa es que eso creo que, y es aquí un poco lo que iba, creo que nos obliga a considerar la posibilidad de que tengamos que romper con el fantasma de Averroes que nos ha transmitido la propia historia de la filosofía e incluso los estudios averroístas, ¿no? Hay que decir que esto es una tarea que ya se ha iniciado y ahora volveré sobre algunos de ellos. Si hay un momento clásico, digamos, especialmente importante acerca de esta figura fantasmática y tramposa de un Averroes orientalizado a través del historicismo, eso es el libro de Artenan, de Averroes y el averroísmo, que supone un antes y un después en el acceso a la figura, una cierta recuperación, pero falseada, y que ha tenido una influencia en las investigaciones, ha generado el campo de los estudios averroístas. Es fundador del campo de los estudios averroístas en el siglo XIX y llega hasta nuestros días y de alguna forma contra eso creo que convendría empezar a trabajar, ¿no? Bueno, de alguna forma yo entiendo que lo que hay que hacer es reinsertar a Averroes en el debate filosófico contemporáneo, de ahí el título que se ha dado al seminario, de Averroes contemporáneo, que no es otra cosa más que tratar de ver cuál es su posición en eso que es en eso que según Kant, cuando habla de la metafísica, pero ya sabéis, también Althusser cuando habla más en general de la filosofía, llamamos el campo de batalla de la filosofía. Intentar ver qué posiciones son las que en torno a Averroes y el averroísmo se dirimen, creo que es lo más interesante, ¿no? Yo no creo que pueda hacer mucho con eso, pero algún elemento sí que trataré de dar hoy. Bueno, entonces, ¿cómo hacer posible que Averroes nos interpele, que sea nuestro contemporáneo, al modo en el que lo son otros tantos ilustres muertos? Diógenes de Sinope, he apuntado unos cuantos nombres aquí, Diógenes de Sinope, o el mencionado Platón, o Lucrecio, o Hume, o Spinoza, o Hegel, o Kant, o Marx, etc., ¿no? Ilustres muertos que, sin embargo, con los que dialogamos todo el tiempo, ¿no? Y a partir de los cuales tomamos posiciones en el campo del pensamiento y desarrollamos nuestras propuestas en la medida en que somos medianamente capaces de hacerlo, sin ninguna pretensión de originalidad siempre. Bien, este es un problema. Este es un problema, ahí hay un fantasma de Averroes del que deshacerse, sin la expectativa, insisto, de encontrar el cadáver verdadero del muerto ilustre. Pero hay un añadido, hay otro problema, al menos este es el que ha consignado Jean-Baptiste Brenem en su libro Averroes el inquietante. Y es que esta es la tesis que él sostiene y que creo que quizá no es muy disparatada, podemos someterla a debate, y es que Averroes ocupa concretamente el lugar de lo siniestro reprimido en la formación del pensamiento occidental. El pensamiento occidental no es otra cosa que anti-averroísmo. Nuestro pensamiento, por decirlo de manera mucho más digamos, dogmática, no es otra cosa que anti-averroísmo. Averroes es ese fantasma oscuro que el pensamiento occidental siempre está eludiendo, pero en ese mismo movimiento está aludiendo a él. Y por lo tanto, el pensamiento occidental filosófico en general está siempre perseguido por el fantasma de Averroes, que parece que, como digo, lo acosa.
Entonces, en último término, tendríamos que enfrentarnos, a decir de Brennen, a este elemento, digamos, o esta estructura de represión que nos impide acceder a Averroes si no es bajo la máscara de aquello que hay que evitar, del error, de la irracionalidad, del absurdo, del disparate. De nuevo, Emanuele Cozia lo plantea de manera bastante divertida, no lo hace solo él, hay más gente, ¿no? Pero que es cómo los propios estudios averroístas, ¿no? el propio campo de investigación averroísta ha acabado concluyendo algo así como que en realidad Averroes no dijo lo que se dice que dijo, pero es que los averroístas tampoco lo dijeron, y es que en realidad más o menos Averroes, el fantasma monstruoso de Averroes, no sería más que una invención de esas fobias de los antiaverroístas. De manera que, para sorpresa de todos y de nadie, las investigaciones en Averroes acabarían concluyendo que no hay nada que investigar. Porque en realidad Averroes no dijo nada demasiado importante, demasiado diferente, y es simplemente que ha habido una pequeña obsesión paranoica por parte de ciertas tendencias del pensamiento occidental, pero que en el fondo, cuando te pones a indagar, pues ni los averroístas del 16, ni los averroístas del 13, ni el propio Averroes, ni siquiera Santo Tomás, como gran fundador del asunto, estarían dando en ningún clavo real. No habría cuerpo del delito, de nuevo, y solo una estructura fantasmática que iría flotando de obsesión en obsesión, ¿no? Es peculiar, cuando menos, que un campo de estudio alcance la conciencia de que en realidad no tiene objeto de estudio y que por lo tanto pues dediquémonos a otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que esto también hay que intentar impugnarlo. Creo que es la consecución, o sea que, como dicen algunos comentaristas a día de hoy, ¿no? De decir que Averroes se equivocó a decir que Singer de Brabante, uno de los grandes averroístas iniciales, en realidad hizo una mala lectura de Averroes, entonces estaba equivocando él, a decir que tal, que cual, y al final a decir que es que toda la historia es un equívoco. Es una forma también de incidir en esta dirimido plenamente, o que al menos parece inquietar al pensamiento, y al pensamiento occidental muy en concreto. Bueno, entonces si queréis yo voy a pasar, voy a hacerlo breve, si no pretendo hacerlo con demasiado rigor. Entiendo que esta es una primera conferencia sobre el asunto, habrá que, y que además este tema seguirá saliendo. Bueno, me gusta pensar que aquí este seminario Averroes año 1 lo iniciamos este año precisamente en celebración del 750 aniversario de la muerte de Tomás de Aquino, el gran seguidor y el gran adversario de Averroes en lo que es la historia del pensamiento, ¿no? Bueno, ya sabéis que tiene un libro importante titulado Contra Averroístas, donde básicamente Tomás de Aquino, que es un averroísta, en el fondo, quiero decir, esto de ser averroísta, a ver si soy capaz. Él todavía pertenece a la tradición de los comentarios de Aristóteles, por lo tanto está en la tradición en la cual el máximo exponente es Averroes. No será hasta Petrarca y el humanismo renacentista que se le dé un manotazo a toda esa tradición, que es la del averroísmo, y se trate de volver a unos textos supuestamente originales, ya no hacer comentarios sobre el comentario del comentario del comentario del comentario, no remitirse a una tradición de comentaristas para extraer de alguna forma un sentido adecuado al texto aristotélico
aristotélico u otros textos, sino que básicamente, ¿no?, a partir de Petrarca y toda otra serie de gente, Lorenzo Valla, Occhio Bracciolini, todos los humanistas, digamos, o todos los petrarquistas, lo que empezarán a hacer será investigar en la reconstrucción del texto original. Y por lo tanto, bueno, Petrarca todavía en los textos latinos, pero a partir del momento álgido del siglo XV en Florencia, con Basilio Ficino y toda otra serie de gente, se empezará a investigar en la recuperación de los textos griegos clásicos, ¿no? Y ya por lo tanto no serán comentarios de comentarios, sino análisis del texto original, ¿no? Que es lo que se llama el comentario filológico. Y la filosofía, tal y como la entendíamos, mutará, ¿no? Entonces, Santo Tomás, como digo, que era un poco por lo que planteaba, es muy previo a todo esto, y está en la tradición averroísta, está en la tradición averroísta de los comentaristas. Sin embargo, en esa tradición también hay disputas, hay discusiones, etcétera, etcétera. Y él va a ser, como digo, si bien un averroísta a todos los efectos, influido por el aristotelismo, por lo tanto separándose de otras escuelas, y recogiendo toda la tradición del comentario, sin embargo se va a enfrentar a una de las grandes tesis de Averroes, o que se le han concedido a Averroes, porque aquí estamos siempre con las mismas. Es lo que aparece, la tesis que aparece en el gran comentario al De Anima de Aristóteles. El De Anima de Aristóteles, sobre todo las partes que más han interesado a la filosofía musulmana, que son, bueno, ha interesado todo, pero las que más disputas han generado tienen que ver con el libro tercero, y básicamente con el capítulo tercero y cuarto del libro tercero del De Anima, o de la Cerca del Alma, que hay que reconocer son textos, me parece, aunque podemos discutirlo con los que de verdad sabían de Aristóteles y esas cosas, algo crípticos, por decirlo así, ¿no? Bueno, de hecho, de ahí que hayan sido motivo de tantísimo debate a lo largo de los siglos, ¿no? Bueno, a partir de la tradición de los comentarios de Aristóteles acerca de esto, Averroes se sitúa en otra tradición que se monta sobre esa tradición, que es la del pensamiento musulmán, que se inicia con Al-Kindi y donde ya gran parte de los problemas, como muchos de vosotros sabéis, ya están planteados, ¿no? ¿Cuál es el número de los intelectos? ¿Cuál es su organización? ¿Cuáles son sus facultades? Claro, Averroes, perdonad que dé un pequeño salto, Averroes, que es casi algo así como el último de los grandes pensadores musulmanes medievales, es también el referente de las disputas dentro de la escolástica, y por lo tanto, de la escolástica ya cristiana, y por lo tanto con lo que nosotros nos encontramos es precisamente con que las tesis averroístas en torno al problema del intelecto van a, digamos, convertirse en el objeto de múltiples consideraciones ya una vez pasen a través de caminos muchas veces insospechados y siempre muy divertidos al pensamiento cristiano, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido otra charla posible, otra conferencia, que es nada más que la historia de cómo los textos se van componiendo y se van traduciendo, etcétera, etcétera, ¿no? De nuevo vuelvo a comentar algunas cosas que tienen que ver con fijaos, la tradición averroísta, la tradición de la que todavía forma parte la escolástica de Tomás, de Aquino y toda otra serie de gente, y que de alguna forma se mantiene, no
da centralidad a la cuestión del texto original, del texto en su lengua original según una supuesta reconstrucción de cómo habría estado en origen, sino que el sentido se extrae a partir de los comentarios y la lectura de los comentarios y las diversas interpretaciones y el debate de interpretaciones, ¿no? Esto luego desaparecerá, pero es gracioso también por cómo Averroes tenemos solo traducciones de traducciones de traducciones. Prácticamente no hay muy poco en texto árabe, y en general lo que tenemos son traducciones hechas del árabe al latín o del árabe al hebreo y luego del hebreo al latín, y así, ¿no? Por lo tanto, frente a esos académicos que siguen siendo muy actuales y que hasta cierto punto siguen siendo dominantes en la academia europea, que consideran que si tú no sabes la lengua originaria en la que el texto está escrito, nunca vas a poder acceder al sentido de lo que el texto dice, tenemos esta otra tradición en la cual en realidad el texto siempre es ya traducción, el texto siempre está mediado, y en realidad la jugada interpretativa no se hace en repetir la palabra en griego una vez más y ahora volver a decir lo que dice, que ahora, y los debates puramente filológicos acerca de si nous significa no sé qué, o significa no sé cuánto, o significa no sé qué, pero en términos estrictamente filológicos, en lugar de hacer una interpretación de la noción dentro del contexto de inteligibilidad que es el texto mismo en su sincronía, que es como se nos ofrece a nosotros. A nosotros se nos ofrecen los textos sincrónicamente, en un paquete, todos, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos extraer el sentido, ¿no? Esta cuestión que tantos autores han trabajado, pero que quizá el más famoso y más conocido actualmente es Foucault. Tienes el archivo en su radical actualidad. Y de ahí se extrae el sentido. Y las capas y los cuentos que nos dicen que hay un texto más originario que otro, del cual verdaderamente se puede sacar, eso es parte del archivo también. Nosotros nada más que tenemos la inmanencia del texto plano. Como trataré de mencionar brevemente, creo que en esto Foucault era muy averroísta. Bueno, vuelvo a la cuestión del intelecto. Aristóteles había dicho que el intelecto es sin mezcla. 429a del libro 3, nivel de ánima. Y de ahí los comentadores dedujeron que el intelecto material era una sustancia eterna, una sustancia no corporal. Y la esencia del intelecto existiría como disposición. Una disposición sobre la cual o en la cual se irían a encarnar luego, entre comillas el luego, las formas inteligibles, las ideas. Y por lo tanto hay un intelecto que es sustrato de las formas, aun cuando este intelecto en sí mismo no tenga materia. Es la materia, pero no es corporal, mejor dicho. No es que no tenga, él es la materia de lo inteligido, porque toda forma requiere de una materia para existir, en la que encarnarse, por así decirlo. Pues hay un intelecto que es disposición, en el que funciona como el sustrato de las formas inteligibles o de las ideas. Para Alejandro de Afrodisia, como probablemente algunos ya sepáis, este intelecto material es pura disposición, hasta el punto de que ni siquiera se puede considerar según el modelo de la tabula rasa. Es
sería la disposición para hacer la tabula rasa en la cual ya luego, por lo tanto, está radicalmente despojada de toda materialidad y de los, tanto de las formas materiales como inmateriales, ¿no? Entonces sería en realidad solo el intelecto agente el que pondría en acto la disposición pura. Sin embargo, en Averroes, yo entiendo que siguiendo ya la tradición musulmana, que se ha originado en Al-Kindi, la sustancia espiritual, esta disposición, al mismo tiempo que no puede existir sin formas, es diferente de las formas. De hecho, siempre está mezclada con algo material. Si pensamos desde la perspectiva del intelecto humano, sería algo así como una disposición en nosotros asociado a un intelecto que le aportaría la redundancia a las formas. Tendríamos el intelecto agente que de alguna forma estaría ya mezclado con esta disposición. Y en tanto que relacionado con el hombre, este sustrato, digamos, este intelecto material, si queréis, ¿vale? Es decir, que funciona como materia respecto de las formas inteligibles, aparecería como un intelecto en potencia. Solo en Averroes, solo en la medida en que el intelecto intelige algo distinto de sí, se actualiza y alcanza la posibilidad de autointeligirse. Voy a intentar decirlo, no sé si sí, creo que es bastante clara la frase, pero bueno. Solo en la medida en que piensa otras cosas, se actualiza y por lo tanto se puede pensar a sí mismo. Esto es una diferencia importante respecto de Avicena, en la cual en Avicena el pensamiento tiene intuición de sí con independencia de ningún contenido. De hecho, como quizás sepáis, hay, digamos, dos formas a través de las cuales Avicena plantea, digamos, el ser mismo, o la demostración del ser, y una tiene que ver con el conocimiento de las cosas, y que pasa por el conocimiento sensible, pero hay otra, más fundamental, a mi entender, que es precisamente la intuición de sí que tiene el pensamiento, en tanto que realidad separada, ¿no? Me puedes cortar los brazos, me puedes cortar los tal, me puedes... Que eso no significa que el pensamiento desaparezca, por lo tanto el pensamiento sigue funcionando, es distinto de tal, y tiene una autointuición o un reconocimiento del ser mismo, de que él es. Y que esto, como ahora de alguna forma trataré de plantear, según delibera el medievalista, traza una línea clara que iría desde el avicenismo hasta las propuestas cartesianas, en las cuales hay una certeza de la existencia misma del pensamiento, con independencia de aquello de lo que se piense. Ahora bien, volviendo a Averroes,
que no pertenecerá a esta tradición, que no pertenecerá a esta tradición. Volviendo a Bertoes, si consideramos este intelecto bajo, no tanto en relación al hombre, sí que es inteligible como sustrato distinto de aquello que entiende o que intelige. Y es aquí donde aparece como intelecto en potencia. Es decir, como pura potencia de pensar, o de inteligir, si queréis. Hay un problema, hay todo un debate, me perdonáis, yo no voy a entrar en él. Yo estoy utilizando esta cuestión del inteligir porque parece que respecto a la noción de intelecto es la que más conviene. Está muy claro, o parece muy claro, y ha sido ampliamente tratado, si mal no recuerdo, por el propio Jean-Baptiste Renet, que cuando hablamos de inteligir y de intelecto no estamos hablando de cogito. El cogito es otra cosa en la propia tradición medieval, y ahí ya se prefiere Descartes cuando recoge la figura del cogito, ¿vale? Entonces, si utilizo mucho esto, sí que lo de inteligir, en lugar de otras expresiones, perdonádmelo, pero tiene que ver con algunos debates que hay en torno a esto. Pero que en cualquier caso, si queréis, podemos plantearlo en términos más generales, que es la cuestión del pensamiento. Entonces, este intelecto distinto de los inteligibles, que lo actualizan y que le permiten autointeligirse en la medida misma en que es pensable, diferenciado de sus contenidos, aparece en su pura forma. Perdonad que esto es en su pura forma material, voy a decir, y perdonad la contradicción en los propios términos, en su estricta materialidad como potencia pura, ¿no? Una potencia pura que sabemos, digamos, sería una causa pasiva, por así decirlo, del pensamiento, y sabemos desde Al-Kindi, este primer filósofo árabe, que ya había trabajado en esto, ¿no? Sobre todo a través de la metáfora de la escritura, en la cual sería, este pensamiento consistiría, o este intelecto material consistiría, o se caracterizaría fundamentalmente como no pensar, como no pensamiento. Voy a intentar a ver si soy capaz de expresarlo con un poco de claridad. El planteamiento que tiene Al-Kindi, muchos lo conoceréis, tiene que ver con esta cuestión de la facultad de escribir y por lo tanto la posibilidad, la potencia misma de la escritura, la posibilidad de escribir, porque tú sabes escribir, en todos esos momentos en los que no estás escribiendo. Porque cuando tú te pones a escribir, eso que era capacidad de escritura, potencia de escritura, se actualiza como tal y por lo tanto se convertía en el caso de Al-Kindi en intelecto segundo, ¿no? De intelecto adquirido pasaba a intelecto segundo. El intelecto adquirido era intelecto en potencia, mientras que el intelecto segundo era la actualización de la potencia del intelecto adquirido, ¿no? Entonces, claro, lo sorprendente, lo que a mí hasta cierto punto me fascina, tiene que ver con este hecho de que el intelecto material, en tanto que potencia pura, solo es tal mientras no realiza el acto, mientras no se actualiza. Y por lo tanto, el pensamiento es potencia, el pensamiento en potencia es siempre no pensamiento. Es capacidad de no pensar. En realidad, nos entendemos, es capacidad de pensar o no pensar. Tiene ambas posibilidades en su seno, pero solo en la medida en que no piensa, permanece en potencia.
en el momento en el que piensa, se actualiza y por lo tanto se autodestruye o se destruye en tanto que pensamiento posible. Este problema que tiene que ver con ¿no? Que digamos el ejemplo mayor ha sido precisamente el del escritor que no escribe, y que todos tenemos en nuestras cabezas los que nos dedicamos un poco a esto, ¿no? y que quedó especialmente digamos certificado como personaje conceptual, por decirlo así en el argot deleuziano, como personaje conceptual en la figura de Cervantes, cuando Cervantes escribe su prólogo al Quijote, en el cual ficciona un personaje que se llama Cervantes, que tiene que escribir un prólogo y no escribe el prólogo, o no consigue escribir el prólogo. Entonces, ese escritor aterrado ante la página en blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas figuras que luego van a ser constitutivas de la modernidad, de alguna forma están aquí teorizadas, evidentemente, como este pensamiento que no piensa, este intelecto que no piensa, y que cuando menos es una figura divertida. Agamben ha sido quien quizá ha insistido más en esto, y para lo que a nosotros nos interesa está el textito que dentro del libro La comunidad por venir tiene el que dedica Bartleby, en el cual precisamente a quien se va a referir va a ser a la tradición musulmana, del pensamiento musulmán, a Avicena, porque esto ya está también en Avicena, no es solo de Averroes, precisamente de cómo el intelecto en potencia o el pensamiento en potencia es siempre un pensamiento capacitado para no pensar. Y que él preferiría no hacerlo, pues de alguna manera le cogería ese problema. Bueno, voy a ir. Esto en Averroes, luego, aunque no es solo de Averroes, porque también tiene, digamos, elementos previos en Avicena y en Alfarabi, tiene que ver con cómo consideran que al conocer, voy a plantearos las imágenes que él plantea y que ha trabajado en conjunto Bennett y Agamben, viene a decir que al conocer la oscuridad, el intelecto material se conoce a sí mismo en cuanto está en potencia. La oscuridad, si la entendemos como el no pensar en acto, es precisamente lo que nos da al intelecto en su dimensión potencial, en su dimensión de potencia. Utilizando la metáfora visual, ¿vale? Si queréis, yo tengo la capacidad de ver con los ojos, digamos, ¿no? Yo veo con los ojos la oscuridad, que en principio es el no ver, precisamente es el color mismo de la potencia. Solo en la medida en que luego eso se ha iluminado con otros colores, yo veré unas cosas u otras. Pero lo que veo cuando veo la oscuridad es precisamente la dimensión de potencia, dimensión de posibilidad o algo así, que ya Sergio Pons mañana trabajará con algo más de rigor que yo. Entonces, de alguna forma, este no pensamiento es lo que se especifica o es precisamente a lo que llamamos pensamiento en potencia. El intelecto posible en Averroes son las tinieblas mismas o un intelecto
que ha de ser iluminado por el intelecto agente, o si queréis que lo digamos así, luego por los inteligibles, respecto de los cuales tampoco se distingue. Bueno, y llegados a este punto, que entiendo que hay elementos que tienen que ver, que son más o menos generales en muchos casos, aun cuando con diferentes acentos y especificidades y particularidades dependiendo del autor en el que estemos, pero que he intentado plantearlo, ¿no? El problema de los intelectos claramente empieza ya en Al-Kindi y va a aparecer en Al-Farabi. Y en otros, digamos, ¿no? que esto es una problemática, la cuestión del pensamiento en potencia, o de la potencia misma del pensar, es un problema. No sé, no me atrevería a decir que tanto como inventado por el pensamiento musulmán, pero que afecta a toda la historia del pensamiento, porque no sé si la filosofía funciona por invenciones, pero sí que el pensamiento musulmán medieval ha sido capaz de centrar el foco de manera eminente en el problema de la potencia misma del pensamiento, ¿no? O tratar de pensar el pensamiento no a partir de los inteligibles o no a partir de los contenidos de lo que piensa, sino en su dimensión de materialidad potente. Hasta el punto de que en Averroes, siguiendo en esto, insisto, la tradición que le precede, el pensamiento que se piensa a sí mismo, esta hipótesis aristotélica de un pensamiento que se piensa a sí mismo, habría de ser de alguna forma pensado en tanto que el pensamiento se piensa como pura potencia de pensar. Siendo que es la forma misma del pensamiento su materia. Cosa profundamente antiaristotélica si tenemos que atender al aristotelismo occidental o céntrico del de Aquino y otros tantos, ¿no? Creo que de esto también lo hará Sergio Pons mucho mejor de lo que yo puedo hacer. Bien, ahora dos puntos en los cuales el planteamiento averroísta difiere, por ejemplo, del planteamiento de Avicena, una tradición singular, aun cuando, a mi entender, sí que podemos encontrar, odio la palabra precursor, pero antecedentes en figuras como Al-Kindi o Al-Farabi. Y es la cuestión de el intelecto, de en qué medida el intelecto, y allí donde están los inteligibles, es un intelecto separado o es un intelecto personal. Y este es el motivo quizá de mayor debate y rechazo, uno de los motivos, de mayor debate y rechazo de la figura del propio Averroes, y es aquello contra lo que el señor Tomás de Aquino va a rebelarse, por así decirlo, dentro del marco de, como digo, todos son hasta cierto punto averroístas, en su texto sobre la unidad del intelecto, contra averroístas. Porque básicamente parecen deducirse de las propuestas que hace en su texto, en su comentario en su gran comentario al de Ánima, dos características del intelecto que no son habituales o que no han resultado ser las dominantes con posterioridad en el pensamiento filosófico.
Uno, la unidad del intelecto. Solo hay un intelecto para todos los hombres. Por lo tanto, nosotros no pensamos cada uno nuestras cosas, ¿no? Por decirlo así. No hay una multiplicidad de intelectos, y además ese intelecto se da separado respecto de nuestros cuerpos, respecto de nuestras vidas, incluso respecto de ciertas formas intelectuales que podamos tener. Y estas dos tesis son las que han generado, que son en realidad una, ¿vale? O sea, tampoco, o sea, es una forma de considerar el intelecto que plantea el propio Averroes, en el cual el intelecto es un intelecto único y separado. De forma que los hombres no piensan. Nosotros no pensamos. Nosotros podemos pensar o podemos no pensar. En la medida en que pensamos, nos confundimos con ese intelecto separado y único. Hasta el punto de que cuando pensamos diversas personas, si de verdad estamos pensando, lo que hacemos es pensar lo mismo. Los inteligibles, los universales. De manera que habría en el conocimiento un cierto acceso que tendrían los hombres a un pensamiento que no es un pensamiento humano. No sé si decir que es algo así como un pensamiento sin sujeto, o el pensamiento de Dios, o el intelecto agente, como queráis llamarlo. En todo caso, esto impugna la tesis y la tradición avicénica, según la cual cada uno tenemos intuición del ser mismo a través de la autopercepción de nuestro pensamiento. Porque nos abre a un planteamiento radicalmente distinto a la hora de abordar qué es el pensamiento, qué es el pensar. Y sobre todo, lo que a mí me interesa hoy, voy a intentar subrayar dos cositas, tres, y sobre todo, ¿qué soy entonces yo respecto a este pensamiento? Que es uno y el mismo para todos nosotros. Bueno, es probable que sepáis que hay una tradición con sus formas alternativas que parece tomar pie precisamente en la hipótesis averroísta, o la hipótesis de Averroes, acerca de la unicidad del intelecto y el carácter separado del intelecto. Son tradiciones complejas, yo no me voy a detener, pero parece bastante claro que de Averroes pasa como pasa con todo el pensamiento averroísta, pasa a medios judíos, y que en los medios hebreos aparecen distintas lecturas de esta hipótesis, ¿no? Quizá la más famosa es la de Maimónides, pero hay otras alternativas, en las cuales yo no voy a entrar hoy, ¿vale?, que, digamos, tratan de ser más fieles a Averroes de lo que lo había sido Maimónides.
En todo caso, cuando alcanzamos a la modernidad, y esto es un tema quizá de debate, yo ahora no me veo en disposición de ponerme a debatirlo, pero sí que es un tema de investigación y debate, Spinoza recogerá esa tradición. Sabemos que Spinoza es una figura tremendamente extraña en el hecho de que nunca mencionase a Averroes, por la proximidad de algunas de las hipótesis que se están jugando precisamente en torno a la cuestión del intelecto. Puede haber sido por conveniencia y por prudencia del propio Spinoza, o puede ser simplemente porque estaba inserto dentro de una tradición que no requería ya ese tipo de menciones, porque es parte de alguna forma de los debates que están teniendo lugar, ¿no? Pero está claro que esta consideración del pensamiento como atributo de Dios, en Spinoza, y por lo tanto la existencia de un pensamiento infinito que no es característico de los hombres, sino que es ontológicamente distinto de los modos, replica el carácter uno y separado del intelecto averroísta. Fijaos, es tanto en el caso de Averroes como en el de Spinoza una importantísima desantropologización del pensamiento. El pensamiento no es algo que hagan los seres humanos. El pensamiento es la totalidad de los inteligibles, de las ideas, si queréis. Hay una cosa que es interesante en Spinoza y que no sé en qué medida, también es un motivo que yo suelto ideas que pueden ser interesantes investigar. El pensamiento infinito en Spinoza, como sabéis, incluye ideas adecuadas y ideas inadecuadas. Es decir, las ideas falsas nada tienen de falsas en lo que tienen de verdaderas. ¿Sabéis esta consideración de Spinoza de que bueno, a día de hoy lo vemos muy claro, ¿no? Una fake news, no por ser fake, deja de tener tener realidad y materialidad, ¿no? En el ámbito del pensamiento, hasta el punto de que puede borrar y aniquilar ideas, en principio, perfectamente contrastadas y verdaderas. Y si un montón, y si se repite muchas veces, no sé si es la cuestión de la repetición solo, ¿no? Que la tierra es plana, pues a lo mejor acabamos olvidándonos que no. El hecho de que sea una idea inadecuada, el hecho de que sea falsa, no hace que no forme parte del marco, digamos, de ese pensamiento infinito, porque hay algo de verdad en ella que es su propia materialidad, en tanto que idea. Entonces habría que ver precisamente cómo en Averroes, si en Averroes, porque ahora voy a ir a otro caso, en Averroes el intelecto separado y único también incluye formas de pensamiento, digamos, que nosotros habitualmente no haríamos corresponder con los inteligibles puros. Por lo tanto, con universales válidos. Esto creo que es un tema porque, por ejemplo, nosotros luego, si seguimos esa tradición de pensamiento separado, sin sujeto antropológico que los respalde, con lo que nos vamos a encontrar es con esa otra figura. A ver, no es el único, ni mucho menos, con esa otra figura que es Marx, cuando precisamente habla del general intellect o del intelecto general. Cuando Marx desarrolla esa hipótesis del intelecto general, el intelecto general sería todo el conjunto de conocimientos producidos colectivamente. En este sentido es mucho más cercana casi al planteamiento de Averroes. Son los seres humanos los que piensan, no los que piensan, digamos,
Es un intelecto del que participan todos los seres humanos. Entonces, aunque yo no esté pensando, alguien habrá pensado. Entonces, de alguna forma, este intelecto separado, que es el conjunto de los conocimientos científicos, ya sean aplicados a la maquinaria o no. En el caso de la maquinaria se ve muy claramente, ¿no? La maquinaria de la que está hablando Marx, pero que tal, lo que significa, digamos, es trabajo intelectual encarnado. Y ahí hay conocimientos, ¿no? en esos aparatos, esos dispositivos. Que luego, de alguna manera, los seres humanos pueden digamos, utilizar como su prótesis o poner a trabajar, ¿vale? Pero vemos el carácter material del conocimiento en las invenciones tecnológicas, ¿no? Pero por supuesto, Marx cuando habla de esto, habla pues eso, de los avances de la química, de los avances de la física, de los avances de la matemática. Eso que son conocimientos producidos colectivamente, funcionan de manera separada. Y ahí están. Y ahora, nosotros los aprendemos y los pensamos o no. No todo el mundo aprende integrales. Eso no significa que el conocimiento de las integrales no esté ahí. O lo que sea, ¿no? O cualquier otro conocimiento objetivo. Claro, si lo pensáis, el General Intellect de Marx no incluye, me parece, conocimientos falsos. O sea, ideas erróneas, si queréis. Y esto lo diferencia hasta cierto punto del pensamiento infinito en Spinoza. Claro que quizás se pudiera considerar a partir de esta tradición averroísta, como ha hecho Rodrigo Carmi, en cierta medida, en su último libro, Gusto, Ortisa Política, la consistencia ontológica de la noción de ideología. ¿Qué son las ideas falsas? Y que de alguna manera también funcionan hasta cierto punto separadas de los sujetos. En todo caso, vemos, y es lo que a mí me interesa subrayar, una serie de debates que parten todos de esta consideración hecha por Averroes de que el pensamiento no es estrictamente humano y no tiene un sujeto humano, y sobre todo no es algo individual, sino que es algo de lo que participamos todos en la medida en que lo hagamos, si investigas más, si estudias más, no sé qué, pues más acceso tendrás a ese intelecto separado. Si te dedicas al vicio y el dislate, pues probablemente no tengas acceso a eso que tiene la peculiaridad, como sabéis, en el pensamiento musulmán, de ser la vía de consecución de la inmortalidad del alma. Porque ese intelecto único o unificado, separado, es eterno. En la medida en que yo accedo a él, en la medida en que se accede, voy a quitarlo del yo, en la medida en que se accede a él, se accede a lo eterno. Pero la inmortalidad aquí de los musulmanes no es una inmortalidad personal, porque uno se diluye. La singularidad o la particularidad de uno se deshace en esa dimensión comunitaria. Lo cual, por otro lado, yo no voy a insistir, engancha perfectamente con toda una serie de temas de filosofía política y de la propia política musulmana que tiene que ver con la centralidad de la umma o la comunidad de fieles. Que es, de alguna forma,
ontológica y políticamente preeminente frente al individuo. Aquí lo que vemos precisamente es un proyecto de búsqueda de una inmortalidad que no es una inmortalidad personal, sino un reencuentro precisamente con ese espacio comunitario que es el de la potencia del pensar y el intelecto agente. Bien, la última cuestión, muy brevemente, que a mí me despierta más cuestiones, pero que a mí me interesa respecto de esto. En realidad son dos. Tiene que ver con que, como también ha subrayado, no solo, pero Jean-Baptiste Bennett, el problema en Abertoes, y si no en Abertoes, sí en el abertoísmo, y especialmente en algunos pensadores hebreos o judíos, no es el problema del intelecto separado, que este va a ser el problema para el señor Santo Tomás, que diga, no, es que si decimos que el intelecto es uno y es separado, entonces lo que sucede es que ¿qué pasa con mi intelecto? Si la eternidad tiene que ver con la comunidad y no conmigo, todo el problema de las culpas y los castigos desaparece, el proyecto de salvación no tiene que ver con la responsabilidad personal, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, toda la estructura teológico-política de la cristiandad se va al garete, porque no hay culpas, no hay castigos, no hay nada de eso, digamos, porque no hay una responsabilidad estrictamente personal, porque de hecho yo no pienso, es el intelecto separado el que piensa. Yo puedo o no confundirme con él, acceder a él, diluirme en él. Pero entonces, dicho esto, y que es un temón también, aunque eso se ha trabajado más, ¿no? Los significados ético-políticos que se derivan del intelecto separado único, de la unidad del intelecto separado, tiene que ver con que quizá este no sea exactamente el problema de Abertoes. El problema de Abertoes no es afirmar el intelecto, la unicidad del intelecto separado. Esto va de suyo. El problema es la mediación. El problema es el acceso al intelecto separado. El problema es cómo los hombres conectan con el intelecto separado. Esto no hay textos, no hay textos en los que esto se dirima de manera clara, pero hay una larga tradición de abertoísmo, ya digo, especialmente judío y luego con posterioridad también en el Renacimiento, bueno, y que tiene que ver con el papel de una instancia intermedia que es la imaginación. La imaginación en Abertoes, perdonad que no voy a hacer una descripción ni medio seria, pero bueno, es esta capacidad que los hombres tienen, cada uno en particular, por lo tanto aquí no es un intelecto unificado, la imaginación es fruto de lo particular, de la singularidad, para extraer las formas del ámbito de lo sensible y conservarlas. Bueno, en realidad hay una facultad que tiene que ver con los sentidos, que extraes las formas de lo sensible, la imaginación permite conservarlas. Permite conservarlas y elaborarlas. Bueno, pues precisamente los especialistas modernos, pero no solo, plantean en esto que tradicionalmente se llama fantasía, en esta mediación, la vía de acceso a los inteligibles. Y por lo tanto sería el mecanismo de mediación.
De forma que en realidad todo el proceso intelectual humano, en la parte que tiene que ver con lo humano, se jugaría en esta construcción de fantasmas. En este ámbito de la fantasía como facultad intermedia, si queréis, y que una de las cuestiones que plantearía, y es a lo que un poco quiero llegar, hay diversos problemas, ¿vale?, en torno a esta cuestión de la fantasía. Lo que por ejemplo, Agamben ha desarrollado bastante tiene que ver con cuál es el papel del deseo particular dentro en relación al fantasma y a la imaginación, ¿no?, y a las imágenes, digamos, con las que nos vinculamos, etc. Y la centralidad precisamente de esto. Bueno, no voy a entrar más allá de esto. A mí me interesa una línea que entiendo, o que a mí me parece bastante clara y que quizá ahora no sea capaz de desarrollar en toda su tal, que es la que de alguna forma iría desde este averroísmo, o de este averroes, en el cual la función de la imaginación se vuelve central, el ámbito de lo imaginario se vuelve central. Es allí donde aparece la singularidad y la diferencia, y que es también camino de mediación hacia lo universal. Y como en último término, ahí es donde se juega el vínculo con el propio yo. El yo, el sujeto que en la tradición avicénico-cartesiana, perdonad este salto de avicénico-cartesiana, es digamos, intuición inmediata. Sin embargo, en el ámbito, cuando lo enfrentamos a los planteamientos del averroísmo, si queréis, aparece en su función estrictamente imaginaria. El yo forma parte de esa constelación de fantasmas que además van atravesados de deseo, están investidos, etc., ¿no? Hasta el punto de que precisamente este yo no piensa, porque quien piensa, como decimos, es el intelecto agente. Cuando nosotros somos capaces de pensar la dimensión o la estructura imaginaria del yo, en ese momento, en realidad, estamos desde la perspectiva del intelecto agente pensando el yo en tanto que elemento imaginario. Un poco al estilo, no un poco, claramente al estilo de esa tradición que os decía que va de Averroes a Spinoza y de ahí a Lacan, ¿no? Y nos encontramos precisamente toda una lectura, digamos, de un psicoanálisis de tipo averroísta, ¿no?, en el cual precisamente de lo que se trata es de considerar, porque el yo, vamos a ver si soy capaz de decirlo, el yo claro que está, o sea, aquí todos somos yo, tú eres un yo soy yo, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es cuál es la consistencia ontológica de eso, porque está claro que en el método o en la propuesta avicénica el sujeto es esa autopercepción de sí del pensamiento, que se da de manera inmediata y cierta, o de manera distinta como pueda aparecer en la certeza subjetiva de Descartes en un momento dado, ¿no? Aquí estoy yo y yo soy el que piensa. El problema es que nosotros, es la habilidad del pensamiento, que era lo que era característico de ese sujeto, se le ha usurpado, por decir así, ¿no? Ha quedado negada. Entonces, en realidad, nosotros somos pensados. En el mejor de los casos, nosotros somos pensados. No es que nosotros pensemos, somos objetos del pensamiento. Y la cuestión es, ¿cómo nos piensa el pensamiento? ¿Cómo piensa el pensamiento? ¿Cómo desde la perspectiva del intelecto agente es pensado el yo? El yo es pensado en su función imaginaria. El yo es uno de esos fantasmas, igual que hay otros, como por ejemplo los de los objetos amorosos.
Cavalcanti, al cual se han dedicado, Cavalcanti, que es un amigo de Dante, un poeta y filósofo renacentista, averroísta, precisamente lo que parece plantear es que todos esos seudónimos de los objetos amorosos que aparecen en la tradición de Dante con Beatrice, o Petrarca con Laura, o tantas otras figuras, son objetos fantasmáticos, son imaginaciones, son dulcineas del Toboso, en último término. Es un poco lo que Cervantes luego va a recoger desde esa perspectiva crítica, el carácter puramente fantasmático del objeto amoroso. Pero es que también el sujeto amoroso tiene una dimensión estrictamente fantasmática, como luego ha sabido poner de relieve el psicoanálisis. En último término, el yo es un fantasma entre fantasmas, una figura entre figuras, y en ese sentido podríamos decir que Averroes es ese fantasma que se imagina a sí mismo en tanto que fantasma, o que se piensa a sí mismo en tanto que fantasma, en tanto que imagen pensada por un pensamiento que no es el de Averroes, sino que es el de todos nosotros, el pensamiento común. Muchas gracias por vuestra infinita paciencia.